1645, Italia. Él tenía 28 años, era sacerdote desde hacía 8 y nunca había quebrado un voto sagrado. Ella tenía 23, casada desde hacía 5 años con un hombre bueno que la amaba, pero que nunca logró despertar su corazón. Cuando entró al confesionario aquella tarde de octubre y dijo: «Padre, estoy enamorada de un hombre que hizo votos a Dios», él no imaginaba que estaba hablando de él. Lo que ocurrió en los siguientes 6 meses los obligó a elegir entre la salvación eterna y el amor verdadero. Y la decisión que tomaron conmocionó a toda Europa. Quédate hasta el final, porque lo que Lorenzo, su marido, hizo cuando lo descubrió te pondrá la piel de gallina. Si esta historia ya te atrapó, no olvides seguir la página para no perderte la continuación, dejar tu like y comentar desde dónde nos estás viendo. El año era 1645, y en la pequeña ciudad de Monteroso, enclavada entre las colinas toscanas, la iglesia de San Miguel dominaba la plaza principal como un centinela divino. Sus campanas marcaban no solo las horas del día, sino el ritmo de las almas que buscaban redención bajo sus techos de piedra milenaria. Padre Alessandro Benedetti tenía apenas 28 años cuando llegó a esa parroquia, pero ya cargaba sobre sus hombros el peso de una reputación impecable. Hijo de una familia noble venida a menos, había encontrado en los hábitos religiosos no solo un refugio para su vocación espiritual, sino también una forma de servir a Dios con la pasión que otros hombres reservaban para la guerra o el amor. Era un hombre hermoso, aunque él jamás se habría descrito de esa manera. Alto, de constitución atlética que los años de estudio y oración no habían logrado debilitar. Poseía unos ojos azules que parecían capaces de ver directamente en el alma de sus feligreses. Su cabello castaño, siempre perfectamente cortado, enmarcaba un rostro que habría sido más apropiado para un noble de la corte que para un humilde servidor de Dios. Las mujeres de Monteroso suspiraban discretamente cuando él pasaba, y más de una había confesado en secreto a sus amigas que si no fuera por los votos sagrados, el padre Alessandro habría sido el esposo perfecto. Pero él parecía completamente ajeno a estas atenciones mundanas. Su devoción era absoluta, su fe inquebrantable y su compromiso con el celibato, una fortaleza que nadie había logrado siquiera hacer temblar. Hasta aquella tarde de octubre, era jueves, día de confesiones, y Alessandro se encontraba en el confesionario de madera tallada que había sido usado por párrocos durante más de 200 años. El aroma del incienso flotaba en el aire, mezclándose con el olor a cera de las velas que parpadeaban cerca del altar. Una tras otra, las almas de Monteroso venían a depositar sus pecados a sus pies, mentiras menores, envidias entre vecinos, pensamientos impuros, pequeñas traiciones cotidianas. «Bendígame, Padre, porque he pecado», una voz femenina susurró desde el otro lado de la celosía. Era una voz que Alessandro no reconocía, lo cual era extraño en un pueblo donde conocía a cada habitante por su nombre. Era suave y melodiosa, pero con un deje de tristeza que inmediatamente captó su atención. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde tu última confesión, hija mía?» 3 años, padre. Alessandro frunció ligeramente el ceño. 3 años era mucho tiempo, especialmente para alguien que vivía en una comunidad tan devota como Monteroso. ¿Y qué te ha mantenido alejada de la casa del Señor durante tanto tiempo? Hubo una pausa larga, tan prolongada que Alessandro comenzó a preguntarse si la mujer había cambiado de opinión y había decidido marcharse. Pero entonces escuchó una respiración temblorosa. «El miedo, padre. El miedo de que Dios no pueda perdonar lo que he hecho. Dios perdona todos los pecados, hija mía, cuando hay verdadero arrepentimiento. No hay transgresión demasiado grande para su misericordia. ¿Incluso el adulterio?» La palabra cayó entre ellos como una piedra arrojada a un lago tranquilo, creando ondas que se extendieron por todo el confesionario. Alessandro sintió que su respiración se detenía por un momento. No era el pecado en sí lo que lo sorprendió. Había escuchado confesiones de adulterio antes, sino la forma en que la mujer había pronunciado la palabra, como si llevara todo el peso del mundo.
Incluso el adulterio, respondió finalmente, manteniendo su voz pastoral y calmada. Cuéntame, hija mía. Estoy casada con un hombre bueno, comenzó ella, y Alessandro pudo escuchar las lágrimas en su voz. Un hombre que me ama, que me respeta, que nunca me ha levantado la mano ni la voz. Es próspero, respetado en nuestra comunidad, 10 años mayor que yo. Nuestro matrimonio fue arreglado por nuestras familias, como es costumbre. Alessandro asintió, aunque sabía que ella no podía verlo. Y amas a tu esposo. Lo respeto, lo admiro. Siento gratitud hacia él. Pero amor, su voz se quebró ligeramente. Padre, hasta hace 6 meses, creía que el amor era solo una invención de los poetas. Pensaba que el respeto mutuo y la compañía cordial eran suficientes para una vida matrimonial feliz. ¿Qué cambió hace 6 meses? Otra pausa larga. Alessandro podía oír su respiración irregular, como si estuviera luchando contra algún demonio interno. Conocí a un hombre que me hizo entender lo que significaba el fuego. No solo el deseo físico, padre, sino algo más profundo. Una conexión del alma que nunca había experimentado. Cuando estoy con él, siento como si fuera la persona que Dios realmente quiso que fuera. Como si toda mi vida anterior hubiera sido solo una preparación para conocerlo. Las manos de Alessandro, que habían permanecido quietas y plegadas durante toda la confesión, ahora temblaban ligeramente. Había algo en la forma en que esta mujer describía el amor que resonaba en lugares de su corazón que había mantenido cuidadosamente cerrados durante años. ¿Y has consumado este sentimiento? Sí, la respuesta fue apenas un susurro. Y cada vez que estamos juntos, siento al mismo tiempo la mayor bendición y la mayor condenación, como si Dios me estuviera mostrando el paraíso y el infierno simultáneamente. Alessandro cerró los ojos, sintiendo una extraña opresión en el pecho. Durante sus años de sacerdocio, había consolado a cientos de personas que luchaban con los conflictos entre el amor y el deber, entre la pasión y la moral. Siempre había tenido las palabras correctas, los consejos apropiados, las citas bíblicas precisas. Pero ahora, por primera vez, se encontró sin palabras. «Padre». La voz de la mujer sonaba preocupada. «¿Sigue ahí?» «Sí, hija mía», logró articular. «Solo estoy reflexionando sobre tu situación. Sé lo que debo hacer», continuó ella. «Sé que debo terminar esta relación, confesarme ante mi esposo, aceptar las consecuencias de mis actos. Pero, padre...» Su voz se quebró completamente. «No sé cómo vivir sin él. No sé cómo regresar a la vida gris que tenía antes de conocer lo que era sentirse verdaderamente viva». Por primera vez en su carrera sacerdotal, Alessandro Benedetti se encontró completamente mudo. Las palabras de consuelo que debería ofrecer se negaban a salir de su garganta. Los consejos sobre el deber matrimonial y la santidad del sacramento parecían ceniza en su boca. «¿Cómo se llama?», preguntó finalmente, aunque sabía que no debería hacerlo. «Disculpe, el hombre... ¿Cómo se llama?». Hubo una pausa, y Alessandro pudo sentir la sorpresa de la mujer ante su pregunta. «No puedo decírselo, padre. Eso lo pondría en una posición imposible». «¿Por qué?». «Porque él también ha hecho votos sagrados, votos que está rompiendo por mí, como yo rompo los míos por él». El mundo de Alessandro se tambaleó. Su respiración se volvió superficial, y sintió como si el confesionario se estuviera cerrando sobre él. ¿Es un hombre casado también?» «No, padre». La voz de la mujer ahora tenía una cualidad extraña, como si estuviera conteniendo algo. Sus votos fueron hechos a Dios directamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alessandro sintió como si cada fibra de su ser estuviera siendo examinada bajo una lupa divina. Su mente corrió a través de todas las posibilidades, pero una verdad terrible comenzó a cristalizarse en su conciencia. «Señora, ¿quién es usted?». «Creo que ya lo sabe, Alessandro». El uso de su nombre, pronunciado con esa voz que ahora reconocía con cada célula de su cuerpo, lo golpeó como un rayo.
Alessandro se levantó bruscamente del confesionario, su sotana revoloteando, y rodeó rápidamente la estructura de madera tallada. Del otro lado, saliendo lentamente del compartimento de los penitentes, estaba la mujer más hermosa que había visto en su vida. Cabello castaño dorado que caía en ondas suaves hasta la mitad de su espalda. Ojos del color del mar en tormenta. Piel como porcelana italiana. Vestía un traje de terciopelo azul oscuro que hablaba de riqueza sin ostentación, y sus manos, que temblaban ligeramente, llevaban un anillo de oro que atestiguaba su estado matrimonial. Era Isabela Montecroce, la esposa del comerciante más próspero de Monterosso. La mujer que durante los últimos 6 meses había venido a misa cada domingo, sentándose siempre en el mismo banco, mirándolo con una intensidad que él había tratado de ignorar. La mujer que había visitado la iglesia con excusas cada vez más elaboradas. Donaciones para los pobres, preguntas sobre festivales religiosos, solicitudes de bendiciones para su hogar. La mujer de la cual, Dios lo perdone, se había enamorado perdidamente sin siquiera admitírselo a sí mismo. Isabela, susurró, y su nombre en sus labios sonó como una oración y una blasfemia al mismo tiempo. Perdóname, Alessandro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero necesitaba que supieras que no eres el único que está sufriendo, que no eres el único que está luchando contra algo más fuerte que la voluntad. Estaban ahora frente a frente en la nave de la iglesia, con el crucifijo de Cristo, mirándolos desde el altar como testigo, silencioso de su transgresión. La luz que se filtraba a través de los vitrales creaba un mosaico de colores sobre sus rostros, como si incluso Dios estuviera pintando su momento de debilidad con belleza. «Esto está mal», murmuró Alessandro, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, se encontró dando un paso hacia ella. «Lo sé», respondió Isabela, «pero no puedo dejar de sentir que es lo más correcto que he hecho en mi vida». La distancia entre ellos se redujo hasta que Alessandro pudo percibir su perfume, una mezcla de rosas y algo más personal, más íntimo. Pudo ver las pequeñas pecas doradas que salpicaban su nariz, las pestañas largas que enmarcaban esos ojos que lo habían obsesionado durante meses. «Tengo esposo», susurró ella. «Tengo votos», respondió él. «Tengo reputación que proteger. Tengo una congregación que guiar. Tengo todo que perder», dijeron al unísono, y luego se miraron con una mezcla de horror y reconocimiento. «Entonces, ¿por qué siento que sin ti lo he perdido todo ya?», preguntó Isabela, alzando una mano temblorosa hacia su rostro. Alessandro cerró los ojos cuando sintió sus dedos rozar su mejilla. Era el primer contacto íntimo que había experimentado desde que tomó los hábitos, y la sensación fue como si hubiera tocado fuego líquido. «Porque», respondió, abriendo los ojos para mirarla directamente, «a veces Dios nos pone a prueba de maneras que no entendemos. A veces nos hace elegir entre 2 tipos de fidelidad. La fidelidad a las reglas de los hombres y la fidelidad a los dictados del corazón. ¿Y cuál elegimos?». Alessandro tomó su mano y la presionó contra su mejilla, saboreando la calidez de su piel como si fuera el último sorbo de agua en un desierto. «No lo sé, Isabela. Dios me perdone, pero no lo sé». El sol comenzaba a ponerse sobre Monterosso, tiñendo el interior de la iglesia con tonos dorados que parecían bendecir o condenar su momento de debilidad. En ese instante, con la mano de una mujer casada en su rostro y su corazón, latiendo con una pasión que había jurado nunca sentir, Alessandro Benedetti entendió que su vida había cambiado para siempre. La pregunta ya no era si pecaría, sino cuánto estaría dispuesto a sacrificar por un amor que desafiaba tanto las leyes de Dios como las de los hombres. Y en los ojos de Isabela vio reflejada la misma pregunta, la misma lucha, la misma rendición inevitable a una fuerza más poderosa que todos sus votos y resoluciones. El pecado había comenzado, pero para ambos se sentía sorprendentemente parecido a la salvación. Los días que siguieron a aquella confesión transcurrieron como una tortura exquisita para Alessandro. Cada misa se convertía en un campo de batalla, entre su devoción a Dios y la búsqueda desesperada del rostro de Isabela entre los fieles.
Cuando la veía, sentada en su banco habitual con su esposo Lorenzo a su lado, el mundo parecía detenerse. Sus ojos se encontraban por encima de las cabezas de los devotos, y en esos segundos robados se comunicaban más que en años de conversaciones mundanas. Lorenzo Montecroce era un hombre bueno, tal como Isabela había descrito. A los 42 años, había construido un próspero negocio de importación de sedas desde el Oriente, y su reputación de honestidad y generosidad era conocida en toda la región. Era de constitución robusta, con el cabello gris prematuramente plateado y ojos bondadosos que miraban a su joven esposa con una adoración que partía el corazón de Alessandro. «Padre Alessandro», Lorenzo se había acercado después de la misa dominical. «Mi esposa y yo quisiéramos invitarlo a cenar el próximo viernes. Isabela ha estado comentando que sería un honor para nuestra familia recibir a nuestro párroco». Alessandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Miró hacia Isabela, que permanecía unos pasos atrás, sus ojos suplicantes pero también desafiantes. «Es muy generoso de su parte, don Lorenzo», logró articular. «Pero no quisiera imponer». «¡Nonsense!». Lorenzo sonrió calurosamente. «Un hombre de Dios siempre es bienvenido en nuestro hogar. Además, Isabela es una cocinera excepcional. Sería un pecado privar al mundo de su oso buco». La ironía de la palabra pecado no se perdió en ninguno de los presentes. Isabela bajó la vista, sus mejillas tiñéndose de un rosa delicado, mientras Alessandro sintió una punzada de culpa tan intensa que casi lo hizo tambalearse. «En ese caso», dijo finalmente, «será un honor». Esa noche, Alessandro se encontró caminando por los jardines detrás de la iglesia, tratando de apaciguar la tormenta que rugía en su interior. Las estrellas brillaban sobre la Toscana como ojos divinos, y él se preguntó si Dios lo estaba observando con decepción o con comprensión. «No puede dormir tampoco». La voz de Isabela lo sobresaltó. Se giró para encontrarla parada junto al portón del jardín, envuelta en una capa oscura que la hacía parecer una aparición en la noche. «Isabela», su voz sonó ronca. «No deberías estar aquí». «Lo sé». Se acercó lentamente como si temiera que él huyera. «Pero Lorenzo está durmiendo y yo no puedo dejar de pensar en ti». «Esto tiene que parar», dijo Alessandro, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, se encontró caminando hacia ella. «No podemos seguir jugando con fuego. ¿Crees que esto es un juego para mí?». Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. «¿Crees que elegí enamorarme de un hombre que nunca podrá ser mío? Y yo nunca elegí enamorarme de una mujer casada», replicó él. «Pero aquí estamos». Se encontraron en el centro del jardín, bajo un olivo centenario que había sido testigo de más secretos de los que podría recordar. La luna llena iluminaba sus rostros, creando un escenario que era tanto hermoso como trágico. «Alessandro». Isabela alzó una mano hacia su rostro, pero se detuvo a centímetros de tocarlo. «¿Alguna vez te has preguntado si Dios permite que sintamos ciertas cosas porque tiene un plan que no podemos entender?» «Todos los días», admitió él, «pero también me pregunto si estoy usando la voluntad de Dios como excusa para justificar mi propia debilidad. ¿Y si no es debilidad? ¿Y si es propósito?». Alessandro la miró fijamente, tratando de descifrar qué quería decir. «No te entiendo. Mi matrimonio con Lorenzo fue arreglado cuando tenía 16 años. Era una transacción comercial disfrazada de unión sagrada. Él necesitaba una esposa que manejara su casa social. Yo necesitaba seguridad económica. Durante 5 años he sido la esposa perfecta, obediente, elegante, estéril». La última palabra salió como un suspiro doloroso. «Isabela, no he podido darle hijos», continuó. «Los médicos dicen que no hay nada físicamente malo conmigo, pero mi vientre permanece vacío. Lorenzo nunca me ha reprochado, pero puedo ver la tristeza en sus ojos cuando pasa junto a las familias con niños». Alessandro sintió una ola de compasión que se mezcló peligrosamente con su amor por ella. «Eso no significa que... ¿Qué si significa que Dios me está castigando por un matrimonio sin amor? ¿O me está preparando para algo diferente?». Se acercó un paso más. «Desde que te conocí, Alessandro,
Siento como si hubiera despertado de un sueño largo y gris, como si por primera vez en mi vida estuviera verdaderamente viva. Isabela, por favor. No. Su voz se volvió más firme. Déjame terminar. Sé que lo que sentimos está prohibido por la ley de los hombres. Pero cuando estoy contigo, cuando me miras como si fuera lo más hermoso que has visto, siento la presencia de Dios más intensamente que nunca, como si Él estuviera bendiciendo este sentimiento en lugar de condenarlo. Alessandro cerró los ojos, luchando contra el torrente de emociones que amenazaba con ahogarlo. ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si esto es precisamente la tentación de la que debemos huir? Entonces huiremos juntos, susurró Isabela, porque prefiero condenarme contigo que salvarme sin ti. Fue en ese momento que Alessandro entendió que había perdido la batalla. Toda su formación teológica, todos sus años de disciplina espiritual, toda su devoción a los votos sagrados, se desvanecieron ante la simple verdad de que amaba a esta mujer más que a su propia salvación. Dios me perdone, murmuró y finalmente cerró la distancia entre ellos. El primer beso fue tentativo, casi reverente, como si estuvieran compartiendo un sacramento prohibido. Pero cuando Isabela respondió, rodeando su cuello con sus brazos, la pasión contenida durante meses se desbordó como un río que rompe su dique. Se separaron apenas para respirar, sus frentes tocándose, sus alientos mezclándose en el aire nocturno. ¿Qué hemos hecho?, susurró Alessandro. Lo que teníamos que hacer, respondió Isabela, lo que estaba escrito desde el momento en que nuestras almas se reconocieron. ¿Y ahora qué? Isabela lo miró con una determinación que lo sorprendió. Ahora vivimos cada momento como si fuera el último, porque no sabemos cuánto tiempo tendremos antes de que el mundo descubra nuestro secreto. Isabela, si nos descubren... Lo sé, interrumpió. Tú perderías todo, tu posición, tu vocación, tu lugar en la comunidad. Yo perdería mi matrimonio, mi reputación, posiblemente mi vida, si Lorenzo decide que he deshonrado su nombre. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo he perdido todo, Alessandro. Lo perdí el día que me di cuenta de que era posible amar tanto que doliera respirar. Lo perdí cuando entendí que había estado viviendo una vida a medias hasta conocerte. Alessandro la tomó entre sus brazos, sintiendo como si estuviera sosteniendo algo sagrado y blasfemo al mismo tiempo. «El viernes», murmuró contra su cabello. «Cuando vaya a cenar a tu casa, será una tortura», terminó ella. «Vernos fingir que somos strangers mientras mi esposo nos sirve vino y cuenta historias de sus viajes. ¿Cómo vamos a soportarlo?» Isabela se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Porque tendremos que actuar como si fuéramos otras personas. Tú serás el padre Alessandro, piadoso y distante. Yo seré Isabela Montecroce, la esposa devota y perfecta. Y nadie sospechará que debajo de esas máscaras hay dos personas que se aman tanto que están dispuestas a desafiar al cielo y a la tierra. ¿Y después? ¿Cuánto tiempo podremos mantener esta farsa?» «No lo sé», admitió Isabela, «pero sé que prefiero vivir un día verdadero contigo que 1000 días falsos sin ti». Se besaron una vez más, con la desesperación de los condenados y la pasión de los benditos. Cuando finalmente se separaron, ambos entendieron que habían cruzado una línea de la cual no había regreso. «Vete ahora», susurró Alessandro, «antes de que pierda toda mi cordura y te ruegue que te quedes». Isabela asintió, pero antes de alejarse puso algo en su mano. «Para que no olvides que esto es real», murmuró. Alessandro miró hacia abajo y vio un pequeño crucifijo de plata, delicadamente tallado, que aún conservaba el calor de la piel de Isabela. «Era de mi madre», explicó ella. «Lo he llevado siempre cerca del corazón. Ahora quiero que tú lo hagas». «Isabela, no puedo». «Sí puedes», sonrió con tristeza, «porque ahora tú eres mi oración más ferviente y mi pecado más dulce. Y quiero que Dios sepa que si me condena por amarte, lo acepto con alegría». Con esas palabras se desvaneció en las sombras de la noche, dejando a Alessandro solo bajo el olivo con un crucifijo que se sentía como una bendición y una maldición, entrelazadas esa noche,
Por primera vez desde que había tomado los hábitos, Alessandro Benedetti no rezó pidiendo fuerza para resistir la tentación. En cambio, rezó pidiendo sabiduría para entender si lo que sentía era el plan de Dios o su propia perdición. Y en las sombras de su corazón, una parte de él comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, ambas cosas podrían ser verdad al mismo tiempo. El viernes se acercaba como una promesa y una amenaza, y con él la prueba más difícil que cualquiera de los dos había enfrentado, fingir indiferencia mientras sus corazones ardían con la intensidad de 1000 soles. La tragedia había comenzado, pero para Alessandro e Isabella, cada momento robado se sentía como un pedazo de eternidad. El viernes llegó como una sentencia de muerte envuelta en seda. Alessandro se despertó antes del amanecer, con el crucifijo de Isabella presionado contra su pecho como un recordatorio constante de su pecado y su salvación entrelazados. Había pasado la noche en vela, alternando entre oraciones desesperadas, pidiendo fortaleza y fantasías sobre tocar nuevamente los labios de la mujer que había conquistado su alma. Se vistió con especial cuidado esa mañana, eligiendo su sotana más sobria, como si la austeridad de su apariencia pudiera contrarrestar el fuego que ardía en su interior. Pero cuando se miró al espejo del pequeño cuarto de aseo de la parroquia, vio en sus ojos algo que lo aterrorizó. La mirada de un hombre que ya no era completamente de Dios. La casa de los Montecroce se alzaba en la parte más elegante de Monterosso, una villa de 2 plantas con jardines, cuidadosamente mantenidos y ventanas que brillaban como joyas en el atardecer. Alessandro se detuvo en la puerta, respirando profundamente antes de usar la aldaba de bronce. Fue Lorenzo quien abrió, con una sonrisa tan genuina y acogedora que Alessandro sintió como si le clavaran un puñal en el corazón. «Padre Alessandro», Lorenzo le estrechó la mano calurosamente. «Qué honor para nuestra familia. Por favor, pase. Isabella ha estado cocinando todo el día». El interior de la casa era una muestra exquisita del buen gusto y la prosperidad. Tapices de seda adornaban las paredes, muebles tallados a mano creaban espacios íntimos de conversación, y el aroma de hierbas y especias flotaba en el aire como una promesa de placeres mundanos. «Isabella, querida», gritó Lorenzo hacia las escaleras. «Nuestro invitado ha llegado». El sonido de pasos delicados precedió a la aparición de Isabella en lo alto de la escalera. Alessandro sintió que su respiración se detenía por completo. Llevaba un vestido de terciopelo verde oscuro que realzaba el color de sus ojos, y su cabello estaba recogido en un elaborado peinado que dejaba al descubierto la curva elegante de su cuello. Pero lo que realmente lo impactó fue su expresión, una máscara perfecta de cortesía matrimonial, que no revelaba ni una pizca de la pasión que habían compartido bajo el olivo. «Padre Alessandro», descendió las escaleras con gracia, extendiendo su mano para el saludo formal. «Bienvenido a nuestro hogar». Cuando Alessandro tomó su mano para besarla ceremoniosamente, sintió un pequeño papel que ella había escondido en su palma. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo, y en esa mirada él vio todo el amor, la desesperación y la determinación que ella estaba ocultando tan magistralmente. «Señora Montecroce», logró articular. «Gracias por su hospitalidad». «Nonsense con tanta formalidad», rió Lorenzo. «Esta noche somos simplemente amigos compartiendo una comida. Ven, Alessandro, déjame mostrarte mi estudio mientras Isabella termina los preparativos». Durante la siguiente hora, Alessandro tuvo que fingir interés en la colección de mapas antiguos de Lorenzo, en sus historias de viajes comerciales a Constantinopla, en sus planes para expandir su negocio a las Américas. Todo el tiempo era consciente de Isabella moviéndose por la casa, apareciendo ocasionalmente para ofrecer vino o comprobar que estuvieran cómodos. Cada vez que la veía, la tensión se volvía más insoportable. La forma en que sus dedos rozaron los suyos al servirle vino, la manera en que se inclinó ligeramente al alcanzar algo, permitiéndole entrever la curva de su escote, el perfume que llevaba, el mismo de aquella noche en el jardín, que lo envolvía como una caricia invisible. «Mi Isabella es una joya», decía Lorenzo,
completamente ajeno al drama que se desarrollaba ante sus ojos. No solo es hermosa, sino inteligente. Lee latín, ¿sabía? Y toca el virginale como un ángel. A veces pienso que Dios me bendijo más de lo que merezco. Alessandro sintió que cada palabra era una puñalada en su conciencia ya torturada. Es usted muy afortunado», murmuró. «Lo soy». Lorenzo bajó la voz confidencialmente. «Entre usted y yo, padre, mi único pesar es que no hemos sido bendecidos con hijos». Isabela se culpa a sí misma. «Pero yo le digo que todo está en las manos del Señor. Tal vez aún no es el momento correcto. Tal vez». Alessandro apenas pudo articular las palabras. El papel que Isabela había deslizado en su mano parecía arder contra su piel. «La cena está servida», anunció Isabela desde el comedor. La mesa estaba puesta con la vajilla más fina, velas que creaban una atmósfera íntima y platos que despedían aromas que habrían hecho agua a la boca de cualquier hombre normal. Pero Alessandro apenas podía saborear la comida, tan intensamente consciente estaba de Isabela sentada frente a él. Ella interpretaba su papel a la perfección, la esposa atenta que servía a su marido. Preguntaba sobre los negocios, comentaba sobre los acontecimientos del pueblo. Pero Alessandro podía ver las pequeñas señales que solo él podría descifrar. La forma en que sus dedos temblaban ligeramente al sostener la copa de vino, cómo evitaba mirarlo directamente excepto cuando era absolutamente necesario, la respiración ligeramente acelerada que hacía que el crucifijo en su cuello subiera y bajara de manera hipnótica. «Padre Alessandro», dijo Lorenzo mientras cortaba el oso buco, «me gustaría pedirle un favor especial». «Por supuesto, don Lorenzo». «Isabela y yo hemos estado hablando sobre hacer una peregrinación a Roma el próximo año. Sería nuestro 10º aniversario de matrimonio. Y pensamos que sería apropiado renovar nuestros votos matrimoniales en San Pedro». Alessandro sintió como si le hubieran vaciado un cubo de agua helada sobre la cabeza. Miró involuntariamente a Isabela, que había palidecido visiblemente. Es una idea maravillosa», logró decir. «¿Nos haría el honor de acompañarnos como nuestro consejero espiritual?», continuó Lorenzo. «Cubriríamos todos los gastos, por supuesto, y sería una oportunidad para que Isabela y yo renovemos nuestro compromiso ante Dios». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alessandro podía sentir los ojos de Isabela sobre él, suplicantes y desesperados. Es muy generoso de su parte», dijo finalmente. «Tendría que consultar con mis superiores eclesiásticos, pero en principio sería un honor». Isabela se levantó bruscamente. «Disculpen», murmuró. «Necesito comprobar el postre». Salió del comedor con pasos rápidos, y Alessandro pudo ver que luchaba por mantener la compostura. «¿Se encuentra bien?», preguntó Lorenzo, frunciendo el ceño con preocupación. «Estoy seguro de que solo necesita un momento», respondió Alessandro. «Si me disculpa». «Por supuesto. El baño está al final del pasillo». Alessandro no se dirigió al baño, sino que siguió el sonido de sollozos ahogados que venía de la cocina. Encontró a Isabela de pie junto a la ventana, sus hombros temblando con lágrimas silenciosas. «Isabela», susurró cerrando la puerta tras él. «No puedo», gimió sin volverse. «No puedo escucharlo hablar de renovar votos, de Roma, de nuestro aniversario, mientras tú estás sentado ahí y yo finjo que no significas nada para mí». Alessandro se acercó por detrás, luchando contra el impulso de abrazarla. «El papel», murmuró. «¿Qué decía el papel?». Isabela se giró, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Te amo», susurró. Eso era todo lo que decía. «Te amo», una y otra vez, porque necesitaba que supieras que cada sonrisa que le doy a él, cada gesto de afecto matrimonial, es una mentira. La única verdad en esta casa esta noche eres tú. Isabela, ¿vas a ir? Su voz se quebró. ¿Vas a ir con nosotros a Roma y verme renovar votos que ya rompí en mi corazón? Alessandro cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión imposible. No lo sé. Porque si vas, continuó ella acercándose un paso, tendré que verte bendecir un matrimonio que se siente como una tumba. Tendré que arrodillarme junto a Lorenzo en San Pedro
y jurar fidelidad mientras mi alma le pertenece a otro hombre. ¿Qué quieres que haga? La desesperación finalmente se filtró en su voz. ¿Quieres que abandone todo, que rompa mis votos, que destruya mi vida y la tuya por algo que nunca puede ser? Isabela se acercó más, hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo. Quiero que elijas, susurró. Quiero que decidas si lo que sentimos vale la pena luchar por ello, o si prefieres que ambos vivamos vidas de mentiras piadosas. Isabela, si Lorenzo nos descubre aquí, está en su estudio, revisando unos documentos que llegaron esta tarde. Tenemos unos minutos como para probar su punto. El sonido de papeles siendo movidos llegó desde el estudio de Lorenzo. ¿Unos minutos para qué? En lugar de responder con palabras, Isabela se alzó en puntillas y presionó sus labios contra los suyos. Fue un beso desesperado, lleno de todo lo que no habían podido decir durante la cena tortuosa, cargado con la pasión que habían tenido que ocultar bajo máscaras de cortesía social. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Para recordarnos por qué estamos dispuestos a condenarnos, susurró Isabela contra sus labios. ¿Isabela? La voz de Lorenzo sonó desde el comedor. ¿Está todo bien, padre Alessandro? Se separaron como si hubieran tocado fuego, Isabela alisándose rápidamente el vestido y secándose las lágrimas. Solo estaba mostrándole al padre la cocina. Gritó, su voz milagrosamente controlada. Ya vamos con el postre. Alessandro la miró una última vez antes de regresar al comedor, viendo en sus ojos una pregunta que sabía tendría que responder pronto. Estaba dispuesto a sacrificar todo por un amor que desafiaba tanto al cielo como a la tierra. Mientras regresaba a la mesa donde Lorenzo lo esperaba con una sonrisa confiada, Alessandro supo que se acercaba el momento de la decisión más importante de su vida. Y en su corazón una verdad terrible comenzaba a cristalizarse. Ya había elegido el momento en que permitió que Isabela pusiera ese crucifijo sobre su corazón. Había elegido cada noche que había rezado, o por ella en lugar de rezar por fuerza para resistirla. Ahora solo necesitaba encontrar el valor de enfrentar las consecuencias de esa elección. La cena de las mentiras había terminado, pero la verdad más peligrosa de todas apenas comenzaba a emerger. 3 días después de la cena tortuosa, Alessandro se encontraba arrodillado en la capilla, privada de la parroquia a las 3 de la madrugada, hora en que Cristo había expirado en la cruz. Las velas parpadeaban como almas en pena, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra que habían sido testigos de siglos de oraciones desesperadas. Pero esta noche, por primera vez en su vida sacerdotal, Alessandro no estaba rezando por perdón. Estaba rezando por una señal, por alguna indicación divina de que el camino que estaba considerando no lo llevaría directamente al infierno. El crucifijo de Isabela descansaba en sus palmas abiertas, caliente por el contacto constante con su piel durante los últimos días. Lo había llevado oculto bajo su sotana como un secreto sagrado, sintiendo su peso contra su corazón, como un recordatorio constante de que ya no era completamente suyo. «Dios mío», susurró en la oscuridad, «me has puesto ante la prueba más cruel que un hombre puede enfrentar. Me has mostrado un amor que desafía todos tus mandamientos. Y ahora debo elegir entre mi fidelidad a ti y mi fidelidad a lo que mi corazón dice que es verdadero». El silencio de la capilla fue su única respuesta. Durante los últimos 3 días, Alessandro había intentado mantener su rutina normal, pero cada actividad se había convertido en una tortura. Las confesiones lo llenaban de hipocresía, pues él mismo cargaba un pecado que crecía cada día. Las misas se habían vuelto representaciones teatrales donde él recitaba palabras sobre la santidad del matrimonio, mientras soñaba con destruir uno. Los bautismos y las bodas lo confrontaban con la ironía de bendecir uniones sagradas, mientras contemplaba profanar la suya propia. Pero lo peor de todo eran las noches. Cuando cerraba los ojos y veía el rostro de Isabela, escuchaba sus palabras, «Quiero que elijas». Un golpe suave en la puerta de la capilla lo sobresaltó. Era la 1 de la madrugada. Nadie tenía razones para estar en la iglesia a esa hora excepto Alessandro.
Su corazón se detuvo. Isabella estaba parada en la entrada de la capilla, envuelta en una capa negra que la hacía parecer una aparición nocturna. Pero no era una aparición, era terriblemente, dolorosamente real. «No deberías estar aquí», murmuró, sin moverse de su posición arrodillada. «Lo sé». Se acercó lentamente, sus pasos resonando en la nave silenciosa. Pero no podía esperar más. He pasado 3 días volviendo loco a Lorenzo con mis cambios de humor, fingiendo dolores de cabeza para evitar sus caricias, inventando excusas para no compartir su cama. Alessandro cerró los ojos, pero eso solo hizo que su perfume se volviera más intenso, más real. «Isabella, si alguien te ve aquí, a esta hora solo Dios nos está viendo». Se arrodilló junto a él, tan cerca que pudo sentir el calor de su cuerpo. «Y tengo la sensación de que Él ya sabe todo lo que hay en nuestros corazones». Alessandro abrió los ojos y la miró. Incluso en la penumbra de las velas, era devastadoramente hermosa. Sus ojos brillaban con una determinación que no había visto antes, como si hubiera tomado alguna decisión importante. «¿Qué has decidido sobre Roma?», preguntó ella directamente. «No puedo ir». Las palabras salieron como una confesión arrancada por tortura. «No puedo estar allí, verte renovar votos con Lorenzo, bendecir un matrimonio que desearía poder destruir». Isabella asintió lentamente. «Bien, porque yo tampoco voy a ir». Alessandro la miró sorprendido. «¿Qué quieres decir?». «Le dije a Lorenzo esta noche que he estado teniendo pesadillas sobre el viaje, que siento que Dios me está advirtiendo que no es el momento correcto. Le sugerí que lo pospongamos hasta el próximo año. ¿Y él qué dijo?». «Que si yo no me siento cómoda con el viaje, lo cancelará sin problemas. Que mi bienestar es más importante que cualquier peregrinación». Una lágrima rodó por su mejilla. «¿Es un hombre tan bueno, Alessandro? Tan bueno que me odio a mí misma por lo que le estoy haciendo». Alessandro se giró completamente hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. «Entonces detengamos esto, ahora, antes de que sea demasiado tarde. Tú vuelves con tu esposo, yo me concentro en mi parroquia, y pretendemos que esto nunca pasó». Isabella lo miró fijamente durante largos segundos. «¿Oh, puedes hacer eso? ¿Puedes pretender que no sientes lo que sientes? ¿Puedes despertarte cada mañana sabiendo que yo estoy a solo unas calles de distancia, casada con otro hombre, y ser feliz con esa realidad?» Alessandro intentó mentir, intentó decir que sí, que podría hacerlo. Pero bajo la mirada penetrante de Isabella, en la presencia de Dios, las mentiras se volvieron imposibles. «No», murmuró, «no puedo». «Ni yo». Isabella se acercó más, hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «Por eso he venido aquí esta noche, para decirte lo que he decidido». «¿Qué has decidido?». «Que voy a pedirle a Lorenzo la anulación del matrimonio». Alessandro sintió como si el mundo se hubiera detenido completamente. «Isabella, eso es imposible. La Iglesia nunca...». «Escúchame», interrumpió con voz firme. «Nuestro matrimonio nunca fue consumado por amor mutuo. Fue una transacción comercial. Además, he sido incapaz de darle hijos durante 5 años. Hay precedentes para la anulación en casos de esterilidad. Pero incluso si fuera posible, el escándalo...». «Sería terrible», admitió. «Lorenzo sería humillado públicamente. Yo sería vista como una mujer que no pudo cumplir sus deberes básicos como esposa. Pero Alessandro...». Tomó su rostro entre sus manos. «Estaríamos libres». «¿Y luego qué? ¿Crees que la Iglesia permitiría que un sacerdote se casara con una mujer anulada? ¿Crees que podríamos vivir abiertamente como marido y mujer?». Isabella sonrió con una tristeza infinita. «No, pero podríamos estar juntos. Podríamos irnos de aquí, comenzar una nueva vida en algún lugar donde nadie nos conociera. Tú podrías ser maestro o comerciante o lo que quisieras ser. Yo podría ser simplemente tu mujer, no la esposa de otro hombre». Alessandro sintió vértigo ante la magnitud de lo que ella estaba proponiendo. «Me estás pidiendo que abandone todo, mis votos, mi vocación, mi identidad completa. Te estoy pidiendo que elijas el amor por encima del miedo», respondió ella. «Te estoy pidiendo que confíes en que Dios, que es amor, no castigaría a 2 personas por amarse completamente.
¿Y si estamos equivocados? ¿Y si esto es precisamente la tentación de la que los textos sagrados nos advierten? Isabela se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la de él. Entonces nos equivocaremos juntos. Prefiero pasar la eternidad en el infierno contigo que el paraíso sin ti. Isabela, te amo, Alessandro, susurró. Te amo más que a mi propia salvación, más que a mi reputación, más que a mi seguridad, más que a mi vida. Y estoy segura de que tú sientes lo mismo. Alessandro cerró los ojos, sintiendo como si estuviera parado al borde de un precipicio. Un paso adelante significaría la destrucción de todo lo que había sido, pero también la posibilidad de convertirse en todo lo que podría ser. ¿Cuándo?, preguntó finalmente. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo hablarás con Lorenzo sobre la anulación? Isabela lo miró con esperanza creciente en sus ojos. Eso significa que tengo tanto miedo como tú, pero que estoy igualmente dispuesto a saltar al vacío si es contigo. Isabela se lanzó hacia él, abrazándolo con una ferocidad que hablaba de meses de amor contenido. Alessandro correspondió el abrazo, sintiendo como si finalmente hubiera encontrado el hogar que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Mañana, murmuró Isabela contra su oído. Le hablaré mañana. ¿Y yo qué hago? Tú esperas y rezas y confías en que estamos haciendo lo correcto. Se separaron lentamente, sabiendo que esta sería la última vez que se verían en secreto. La próxima vez que estuvieran juntos, el mundo entero conocería la verdad sobre su amor. Isabela, Alessandro la tomó de las manos. Una vez que cruces esa línea, no habrá vuelta atrás. Lorenzo podría perdonar una confesión de amor no correspondido, pero nunca perdonará que hayas actuado sobre él. Lo sé, respondió con una serenidad que lo sorprendió. Pero ya no puedo vivir una mentira. Prefiero enfrentar las consecuencias de la verdad que seguir muriendo lentamente en una vida falsa. ¿Y si Lorenzo se niega a la anulación? ¿Y si decide castigarte? Isabela sonrió con una valentía que lo dejó sin aliento. Entonces encontraremos otra manera. Porque el amor verdadero siempre encuentra un camino, Alessandro. Siempre. Lo besó una última vez. Un beso que sabía a promesas y despedidas, a esperanza y terror entrelazados. Mañana por la noche, susurró. Ven a la casa. Lorenzo sabrá la verdad y entonces veremos qué clase de hombre es realmente. Después de que Isabela se marchara, Alessandro permaneció arrodillado en la capilla hasta el amanecer. Pero ya no estaba rezando por una señal divina. Estaba rezando por valor, por sabiduría y por la esperanza de que él, Dios de amor que había adorado toda su vida, pudiera encontrar una manera de bendecir lo que el mundo consideraría una blasfemia. Al salir el sol sobre Monterosso, Alessandro Benedetti supo que esa sería la última vez que vería el amanecer como sacerdote. Para bien o para mal, había elegido el amor por encima del deber, la verdad del corazón por encima de las reglas de los hombres. La decisión estaba tomada. Ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. Y en el fondo de su corazón, una parte de él comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, Dios había estado esperando esta elección todo el tiempo. El día amaneció con una extraña quietud sobre Monterosso, como si la propia naturaleza presintiera que algo irrevocable estaba a punto de suceder. Isabela despertó antes que Lorenzo, como había hecho durante meses, pero esta vez no fue el peso de la culpa lo que la desveló, sino una extraña sensación de paz. Hoy terminaría la mentira. Hoy enfrentaría las consecuencias de haber elegido el amor por encima de la conveniencia. Lorenzo desayunó como siempre, comentando sobre sus planes de negocios del día, ajeno al huracán que estaba a punto de desatarse en su mundo ordenado. Isabela lo observó mientras untaba miel en su pan, notando por primera vez en años los pequeños detalles que lo hacían humano. La manera en que fruncía ligeramente el ceño cuando leía, correspondencia comercial, como tamborileaba inconscientemente los dedos cuando pensaba, la sonrisa genuina que le dirigía cada vez que sus ojos se encontraban. Era un buen hombre.
Esa verdad la golpeó con la fuerza de una revelación, no porque no lo hubiera sabido antes, sino porque ahora entendía completamente lo que estaba a punto de destruir. Isabela, querida. Lorenzo dobló una carta y la miró con preocupación. Has estado muy callada esta mañana. ¿Te sientes bien? En realidad, tomó una respiración profunda. Hay algo importante de lo que necesitamos hablar. Por supuesto, ¿qué es? Isabela se levantó de la mesa, sabiendo que necesitaba moverse para encontrar el valor que requería. Lorenzo, necesito que sepas que esto va a ser muy difícil de escuchar. Pero también necesito que sepas que te lo digo, porque te respeto demasiado como para seguir mintiéndote. Lorenzo dejó la carta completamente, su expresión cambiando de curiosidad casual a algo más serio. Me estás asustando, Isabela. Tengo que pedirte algo y sé que va a sonar imposible, pero necesito que consideres anular nuestro matrimonio. El silencio que siguió fue tan absoluto que Isabela pudo oír el tic-tac del reloj de la repisa, el canto lejano de los pájaros en el jardín, el sonido de su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Lorenzo parpadeó varias veces como si no hubiera escuchado correctamente. ¿Disculpa? Una anulación, Lorenzo. Sé que suena drástico, pero he estado pensando mucho sobre nuestro matrimonio, sobre mi incapacidad para darte hijos, sobre... ¿De qué estás hablando? Lorenzo se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo de mármol. ¿Anulación? Isabela, ¿qué ha pasado? ¿He hecho algo mal? No. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. Lorenzo, tú no has hecho nada mal. Eres un esposo maravilloso, gentil, generoso. El problema soy yo. ¿Tú? ¿Qué problema puede haber contigo que requiera...? Se detuvo, su rostro palideciendo lentamente. Isabela, ¿hay otro hombre? La pregunta cayó entre ellos como una espada. Isabela cerró los ojos, sabiendo que había llegado el momento de la verdad más dolorosa de todas. Sí. La palabra fue apenas un susurro, pero resonó en la habitación como un grito. Lorenzo se desplomó de vuelta en su silla, como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. ¿Quién? Lorenzo. ¿Quién? Su voz se quebró. Una mezcla de dolor y rabia que Isabela nunca había escuchado antes. Padre Alessandro. Lorenzo la miró fijamente durante largos segundos, su rostro pasando por una serie de expresiones: incredulidad, comprensión, traición y finalmente un dolor tan profundo que Isabela sintió como si le clavaran un puñal en el corazón. ¿El padre Alessandro? Repitió, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. ¿Nuestro párroco? ¿El hombre que cenó en nuestra mesa hace 3 días? ¿El hombre que iba a acompañarnos a Roma? Sí. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses. Lorenzo se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando. Cuando finalmente alzó la vista, sus ojos estaban rojos pero secos. ¿Lo amas? Isabela sabía que podría mentir, podría suavizar el golpe, pero había venido demasiado lejos para la cobardía, más que a mi propia vida. ¿Y él te corresponde? Sí. ¿Han? No pudo terminar la pregunta. Sí, susurró Isabela. Lorenzo se levantó lentamente y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Permaneció allí durante largos minutos, contemplando las flores que había plantado para ella en su primer aniversario. ¿Por qué? Preguntó finalmente sin volverse. ¿Qué he hecho mal? ¿En qué he fallado como esposo? En nada. Isabela se acercó, pero se detuvo a una distancia prudente. Lorenzo, tú has sido todo lo que una mujer podría desear en un marido. El problema nunca fuiste tú. ¿Entonces qué? Isabela luchó por encontrar las palabras correctas. ¿Alguna vez has sentido que tu alma reconoce a otra alma, como si hubieran estado buscándose a través del tiempo, y finalmente se hubieran encontrado? Lorenzo se giró para mirarla, y en sus ojos había una comprensión dolorosa. Sí, dijo quedamente. Cuando te conocí a ti, el dolor en su voz casi hizo que Isabela se desplomara. Lorenzo, perdóname. ¿Sabes lo que más duele? La interrumpió. No es que me hayas traicionado. Es que nunca tuvimos una oportunidad real, ¿verdad? Desde el momento en que lo conociste, este matrimonio estaba condenado.
Isabela no pudo responder porque sabía que tenía razón. ¿Qué esperas de mí ahora?, continuó Lorenzo. Que simplemente acepte la anulación y los deje vivir felices para siempre. Espero que entiendas que no puedo seguir viviendo una mentira, que no puedo seguir fingiendo que soy la esposa que mereces cuando mi corazón pertenece a otro. ¿Y él está dispuesto a abandonar sus votos por ti? Sí. Lorenzo rió, pero no había humor en el sonido. Un sacerdote dispuesto a abandonar a Dios por una mujer. Debo admitir que es romántico. Lorenzo, por favor. ¿Sabes cuál es la parte más cruel de todo esto, Isabela? Se acercó a ella, y por primera vez, desde que lo conocía, Isabela sintió un destello de miedo. Que parte de mí te entiende. Parte de mí admira tu valentía por elegir el amor verdadero por encima de la seguridad. Y eso hace que odie aún más lo que has hecho. ¿Qué vas a hacer? Lorenzo la estudió durante largos segundos. ¿Realmente crees que te voy a hacer esto fácil? ¿Que voy a firmar tranquilamente los papeles de anulación y dejarlos ir a vivir su gran historia de amor? El corazón de Isabela se aceleró. Lorenzo, tú no eres un hombre vengativo. No, no lo soy, admitió. Pero tampoco soy un cobarde. Y no voy a permitir que destruyan mi vida sin consecuencias. ¿Qué quieres decir? Lorenzo se dirigió a su escritorio y tomó papel y pluma. Voy a escribirle una carta al obispo, dijo con voz peligrosamente calmada. Le voy a contar exactamente lo que mi esposa y mi párroco han estado haciendo bajo mi propio techo. Voy a pedirle que investigue completamente las actividades del padre Alessandro, que revise cada momento que han pasado juntos, cada excusa que ella ha usado para visitarlo. No. Isabela sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. Lorenzo, por favor, no. Y luego, continuó ignorando su súplica, voy a enviar cartas a cada familia prominente de la región. Le voy a contar sobre la mujer adúltera que sedujo a un hombre de Dios. Les voy a asegurar de que donde quiera que vayan, su reputación los preceda. Eso nos destruirá completamente. Ya me han destruido, gritó finalmente, toda su compostura desmoronándose. Me han convertido en un cornudo, en un idiota que cenaba con el hombre que se acostaba con su esposa. Han hecho que mi matrimonio, mi hogar, mi vida entera sea una mentira. Isabela nunca había visto a Lorenzo perder el control, y la ferocidad de su dolor la aterrorizó. Lorenzo, si nos amas aunque sea un poco. Los amo, la interrumpió y su voz se quebró. Ese es el problema. Te amo tanto que prefiero verte sufrir a verte feliz con otro. Y lo respetaba tanto a él que prefiero verlo despojado de todo antes que verlo obtener lo que yo nunca pude tener, tu corazón. Se hizo un silencio terrible, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Lorenzo. Tienes hasta esta noche para decidir, dijo finalmente. O terminan esta locura ahora mismo. Él toma votos renovados y tú vuelves a ser mi esposa en todos los sentidos, o haré que ambos paguen un precio tan alto que se arrepentirán de haberse conocido jamás. ¿Y si elegimos pagar ese precio? Lorenzo la miró con una mezcla de admiración y desdén. Entonces descubrirán que el amor verdadero a veces no es suficiente para sobrevivir en el mundo real. Alessandro vendrá esta noche, dijo Isabela con voz firme. Le diremos nuestra decisión juntos. Bien, Lorenzo recogió sus papeles. Mientras tanto, yo estaré preparando las cartas, por si acaso deciden que prefieren el heroísmo romántico a la vida práctica. Cuando Lorenzo salió de la habitación, Isabela se desplomó en una silla temblando. Había esperado dolor, había esperado ira, incluso había esperado violencia. Pero no había esperado esto. Un hombre destrozado que había decidido que si no podía tener felicidad, nadie podría. Esa tarde, mientras esperaba a Alessandro, Isabela se enfrentó a la verdad más brutal de todas. El amor verdadero a veces requiere sacrificios que van más allá de la capacidad humana de soportar. La pregunta ya no era si estaban dispuestos a sacrificar todo por su amor. La pregunta era si su amor podría sobrevivir a la destrucción total que Lorenzo había prometido desatar sobre ellos. En pocas horas Alessandro llegaría, y juntos tendrían que decidir si estaban dispuestos a enfrentar
No solo la pérdida de todo lo que habían conocido, sino también la posibilidad de que su gran historia de amor terminara no en tragedia noble, sino en ruina absoluta. El momento de la verdad final había llegado, y con él, la prueba definitiva de si el amor podría verdaderamente conquistar todas las cosas, o si a veces el mundo simplemente era demasiado cruel para permitir que los finales felices existieran. El atardecer pintaba el cielo de Monterosso, con tonos de sangre y oro cuando Alessandro se acercó a la villa de los Montecroce. Cada paso resonaba como una sentencia en el empedrado silencioso, y el crucifijo de Isabella quemaba contra su pecho como una marca de fuego. Había pasado el día en oración, pero no pidiendo perdón o fortaleza, sino despidiéndose. Despidiéndose de la iglesia que había sido su hogar, de la vocación que había definido su identidad, del hombre que había sido durante 28 años. Cuando llegó a la puerta, no necesitó llamar. Lorenzo la abrió antes de que pudiera tocar la aldaba, como si hubiera estado esperándolo junto a la ventana. Los dos hombres se miraron en silencio durante largos segundos. Alessandro vio en los ojos de Lorenzo un dolor tan profundo que sintió como si le clavaran un puñal en el alma. Lorenzo, por su parte, estudió al hombre que había destruido su matrimonio, buscando alguna señal del monstruo que había imaginado, pero encontrando solo a un hombre tan atormentado como él mismo. «Padre Alessandro», dijo Lorenzo finalmente, su voz peligrosamente cortés, «qué apropiado que haya venido». «Lorenzo, yo...» «No», Lorenzo alzó una mano. «No aquí, no en la puerta. Isabella está esperando en el salón. Creo que es mejor que tengamos esta conversación todos juntos. ¿No le parece?» Alessandro asintió, siguiendo a Lorenzo, a través de pasillos que ahora se sentían como un camino hacia el cadalso. Cuando entraron al salón, encontraron a Isabella de pie junto a la chimenea, con un vestido negro que la hacía parecer como si ya estuviera de luto. Sus ojos se encontraron inmediatamente y en esa mirada, Alessandro vio todo lo que había pasado: la confrontación, las amenazas, el ultimátum. Isabella había luchado la batalla más difícil de su vida esa mañana y las cicatrices eran visibles en cada línea de su rostro. «Siéntense, por favor», dijo Lorenzo, gesticulando hacia los sillones como si fuera una visita social normal. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Alessandro se sentó en el borde de un sillón, incapaz de relajarse. Isabella permaneció de pie, como si estuviera preparada para huir en cualquier momento. «Isabella me ha contado sobre su situación», comenzó Lorenzo, su voz cuidadosamente controlada. «Imagino que ella ya lo ha puesto al tanto de mis condiciones». «Lorenzo», Alessandro encontró su voz, «antes de que digas anything más, necesitas saber que nunca quise que esto sucediera. Nunca buscó qué». Lorenzo se inclinó hacia adelante. «¿Seducir a mi esposa? ¿Romper sus votos sagrados? ¿Convertir mi hogar en un escenario de adulterio? Nunca busqué enamorarme», terminó Alessandro silenciosamente. La honestidad brutal de la respuesta tomó a Lorenzo por sorpresa. Se había preparado para excusas, para negaciones, para justificaciones teológicas complejas. No se había preparado para la verdad simple y devastadora. «¿Y eso lo justifica?» «No», Alessandro lo miró directamente. «No lo justifica, pero explica por qué dos personas que nunca quisieron hacer daño han terminado destruyendo todo lo que tocaron». «Qué poético». Lorenzo sonrió con amargura. «Esa es la versión que se dirán a sí mismos cuando estén viviendo con las consecuencias». Alessandro miró a Isabella, que había permanecido silenciosa durante todo el intercambio. «¿Cuáles son exactamente esas consecuencias?» Alessandro miró a Isabella, que había permanecido silenciosa durante todo el intercambio. «¿Cuáles son exactamente esas consecuencias?» Lorenzo se levantó y caminó hacia el escritorio donde había estado escribiendo cartas toda la tarde. «Estas», dijo alzando varios sobres sellados, «son cartas dirigidas al obispo, al alcalde y a las familias más influyentes de la región. En ellas detallo exactamente lo que han estado haciendo, cuándo comenzó y cómo han abusado de mi confianza y hospitalidad». Alessandro sintió
como si le hubieran vaciado un cubo de agua helada encima. Lorenzo, por favor. Una vez que envíe estas cartas, continuó Lorenzo implacablemente, padre Alessandro será despojado no solo de su posición, sino investigado por la Inquisición. ¿Sabe lo que hacen con los sacerdotes que rompen sus votos de celibato? No es solo la excomunión, es la prisión, la humillación pública, el exilio permanente de cualquier comunidad cristiana. Y yo, añadió Isabela con voz quebrada, seré marcada como adúltera. En el mejor de los casos, terminará en un convento para el resto de mi vida. En el peor, podría enfrentar cargos criminales que podrían incluir... Se detuvo, incapaz de pronunciar la palabra, pero Alessandro la entendió. En el siglo XVII, el adulterio de una mujer casada podía ser castigado con la muerte. Entonces, ¿cuál es la alternativa?, preguntó Alessandro. Simple. Lorenzo regresó a su asiento. Ustedes terminan esta locura ahora mismo. Padre Alessandro, usted solicitará ser transferido a otro pueblo, preferiblemente lejos de aquí. Tomará votos renovados de celibato en una ceremonia pública. Isabela y yo trabajaremos en reconstruir nuestro matrimonio. ¿Y si nos negamos? Entonces mañana por la mañana estas cartas estarán en camino a sus destinos. El silencio que siguió fue absoluto. Alessandro miró a Isabela, viendo en sus ojos el mismo terror y la misma determinación que él sentía. ¿Podríamos tener unos minutos para hablar?, preguntó Isabela finalmente. Lorenzo asintió. Tienen 15 minutos. Estaré en mi estudio. Cuando regrese, quiero una respuesta final. Cuando se marchó, Alessandro e Isabela se miraron como dos condenados que acababan de escuchar su sentencia. ¿Sabías que sería así de malo?, preguntó Alessandro. Sabía que sería malo, respondió Isabela. Pero no sabía que Lorenzo tenía esta crueldad en él. No es crueldad, dijo Alessandro con tristeza. Es dolor. Un hombre destrozado que está tratando de salvar lo que puede de su vida. Entonces, ¿qué hacemos? Alessandro se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el jardín donde Lorenzo había plantado flores para una mujer que nunca había amado completamente. Si acepto la transferencia, si renovamos votos, nunca nos veremos again, terminó Isabela. Vivirás sabiendo que estoy aquí, casada con un hombre que ahora me ve como una traidora. Yo viviré sabiendo que estás en algún lugar solo, cargando con la culpa de haber elegido la seguridad sobre el amor. Y si nos negamos, nos convertimos en parias. Tú pierdes todo lo que has conocido. Yo podría literalmente perder la vida. Alessandro se giró para mirarla. ¿Qué quieres hacer, Isabela? Ella se acercó lentamente, tomando sus manos entre las suyas. Quiero preguntarte algo, y necesito que me respondas con honestidad absoluta. ¿Qué? Si supieras desde el principio que amar me costaría todo lo que soy, todo lo que tengo, posiblemente mi vida, ¿aún me habrías amado? Alessandro cerró los ojos, sintiendo el peso de la pregunta más importante que alguien le había hecho jamás. Sí, respondió sin hesitación, porque este amor ha sido lo único verdadero en mi vida. Todo lo demás, la vocación, los votos, la respetabilidad, todo se siente falso comparado con lo que siento cuando estoy contigo. Entonces ya tienes la respuesta. Isabela, podrías morir. Podría, asintió. Pero también podría vivir, realmente vivir, por primera vez en mi existencia, y prefiero morir habiendo vivido un día verdadero contigo, que vivir 1000 días falsos sin ti. Alessandro la tomó en sus brazos, sintiendo como si estuviera sosteniendo todo su universo. ¿Estás segura? Una vez que le digamos a Lorenzo nuestra decisión, no habrá vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Se escucharon pasos en el pasillo. Lorenzo regresaba. ¿Juntos?, murmuró Alessandro. Juntos, confirmó Isabela. Lorenzo entró al salón y los encontró de pie, tomados de la mano, con expresiones de determinación tranquila que lo sorprendieron. ¿Han tomado su decisión? Sí, respondió Alessandro. Hemos decidido que el amor verdadero vale cualquier precio que tengamos que pagar. Lorenzo los miró durante largos segundos, buscando alguna señal de duda, alguna grieta en su resolución. No encontró ninguna. Muy bien, dijo finalmente, caminando hacia el escritorio.
Entonces, que Dios se apiade de sus almas. Tomó las cartas y se dirigió hacia la puerta. Lorenzo, lo detuvo la voz de Isabela. Algún día entenderás que esto no fue una traición a ti. Fue una fidelidad a algo más grande que todos nosotros. Lorenzo se detuvo sin volverse. Tal vez, dijo, pero hoy simplemente se siente como el final de todo lo que amé. Después de que se marchara, Alessandro e Isabella permanecieron abrazados en el salón que había sido testigo de tantas mentiras corteses y que ahora había presenciado la verdad más brutal de todas. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Isabella. «¿Ahora?», respondió Alessandro. «Nos preparamos para descubrir si el amor realmente puede conquistar todo, o si a veces el mundo simplemente es más fuerte que nosotros. ¿Tienes miedo?». «Estoy aterrorizado, pero también me siento más libre de lo que me he sentido jamás». Se besaron una última vez en esa casa donde había comenzado todo, sabiendo que cuando salieran por esa puerta, saldrían hacia un futuro incierto, donde lo único seguro era que tendrían que enfrentarlo juntos. Las cartas de Lorenzo saldrían con el correo matutino. Para el mediodía, toda la región sabría su historia. Y para la puesta de sol, Alessandro Benedetti e Isabella Montecroce habrían descubierto si el amor verdadero era suficiente para sobrevivir cuando todo el mundo se volvía en su contra. La prueba final había comenzado, y con ella la respuesta a la pregunta que había atormentado a los amantes. A través de los siglos, ¿puede el amor realmente conquistarlo todo? 5 años después, el pequeño pueblo de Sant'Angelo, perdido entre las montañas de los Abruzos, despertaba con el mismo silencio dorado que había caracterizado cada amanecer de los últimos 3 años. Lejos de las grandes ciudades, lejos de los caminos comerciales, lejos de todo lo que había sido su vida anterior, Alessandro Benedetti abrió los ojos en la pequeña casa de piedra que había construido con sus propias manos. A su lado, Isabella dormía apaciblemente, su cabello castaño esparcido sobre la almohada como una aureola dorada. 3 años de matrimonio no habían disminuido ni un ápice la intensidad de su amor. Si acaso, las pruebas que habían enfrentado juntos lo habían forjado en algo inquebrantable, como el acero templado en fuego. Alessandro se levantó silenciosamente y caminó hacia la ventana que daba al pequeño valle donde había establecido su nueva vida. Ya no era padre Alessandro, ahora era simplemente Alessandro, el maestro del pueblo. El hombre que había llegado con una mujer hermosa y una historia que nadie se atrevía a preguntar, pero que todos intuían, había sido extraordinaria. Los primeros meses, después de huir de Monterosso, habían sido los más difíciles de su vida. Las cartas de Lorenzo habían llegado a sus destinos tal como había prometido. Para cuando Alessandro e Isabella partieron en el carro, que los llevaría lejos de todo lo que habían conocido, ya eran los fugitivos más buscados de toda la Toscana. El obispo había emitido una orden inmediata de arresto contra Alessandro por violación de votos sagrados y corrupción de una mujer casada. La Inquisición había abierto una investigación formal. Isabella había sido declarada adúltera públicamente, y Lorenzo había solicitado que fuera juzgada por los tribunales civiles. Durante 6 meses habían huido de pueblo en pueblo, siempre un paso adelante de las autoridades que los perseguían. Alessandro había vendido el crucifijo de oro que había heredado de su madre para comprar pasajes en carretas que los llevaran cada vez más lejos del alcance de sus perseguidores. ¿Te arrepientes?, le había preguntado Isabella una noche, mientras se refugiaban en un granero abandonado durante una tormenta feroz. Alessandro la había mirado, viendo en ella no a la dama elegante que había conocido en Monterosso, sino a una mujer que había sacrificado literalmente todo por amor: su hogar, su posición social, su seguridad, su identidad misma. ¿Te arrepientes tú?, había respondido. Nunca, había susurrado ella acurrucándose contra su pecho. Ni siquiera si nos capturan mañana. He sido más feliz en estos 6 meses contigo que en todos los años anteriores de mi vida. Habían llegado a Sant'Angelo en pleno invierno, con sus últimas monedas y ningún plan excepto desaparecer completamente.
Alessandro había usado su educación para conseguir trabajo como maestro en la pequeña escuela del pueblo, enseñando a leer y escribir a los hijos de campesinos y artesanos. Isabela había usado sus habilidades domésticas para establecer un pequeño negocio de costura. Se habían casado en una ceremonia civil sencilla, usando nombres falsos que se habían convertido en su nueva identidad. Alessandro Benedetti había desaparecido para siempre. En su lugar había nacido Alessandro Rossi, un hombre libre de votos sagrados, libre de persecuciones, libre de todo, excepto del amor que había transformado su existencia completa. «Buenos días, esposo mío». La voz suave de Isabela lo sacó de sus recuerdos. Se giró para encontrarla sentada en la cama, con una bata de lana, sencilla que la hacía parecer más hermosa que todos los vestidos de seda que había usado en su vida anterior. «Buenos días, esposa mía», respondió, acercándose para besarla suavemente. «¿En qué pensabas? En cómo hemos llegado hasta aquí, en todo lo que hemos perdido, todo lo que hemos ganado». Isabela se levantó y se acercó a él, rodeando su cintura con sus brazos. «¿Y cuál es el balance?» Alessandro sonrió, la misma sonrisa que había conquistado su corazón 5 años atrás en el confesionario de Monteroso. «Perdimos todo lo que pensábamos que éramos. Ganamos todo lo que realmente somos». Se quedaron así durante largos minutos, contemplando el valle donde habían encontrado paz después de la tormenta más grande de sus vidas. «Alessandro», dijo Isabela finalmente, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué?» Isabela tomó su mano y la puso sobre su vientre, donde había una curvatura apenas perceptible que Alessandro no había notado antes. «Vamos a tener un bebé». Alessandro sintió como si el mundo se detuviera completamente. Miró a Isabela con ojos incrédulos, buscando confirmación de lo que acababa de oír. «¿Un bebé? Un bebé», confirmó ella con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. «Nuestro bebé». Alessandro la levantó del suelo, girándola mientras ambos reían con una alegría tan pura que parecía iluminar toda la habitación. «¿Cuándo?» «En 6 meses. Para el otoño». Alessandro la bajó cuidadosamente, como si fuera hecha de cristal. «Isabela, este bebé será la prueba final de que hicimos lo correcto. Será la confirmación de que Dios no castiga el amor verdadero, sino que lo bendice. ¿Crees que será niño o niña? No me importa», respondió Alessandro, arrodillándose para besar su vientre. «Solo importa que sea nuestro, el fruto del amor más verdadero que existe». Esa mañana, mientras desayunaban en su pequeña cocina, llegó una noticia que cambiaría una vez más el curso de sus vidas. Un comerciante que venía de Florencia trajo consigo cartas y noticias de toda la región, entre ellas una que mencionaba casualmente que Lorenzo Montecroce, el próspero comerciante de Monteroso, había muerto súbitamente de una fiebre hace 2 meses. Alessandro e Isabella se miraron en silencio, procesando las implicaciones de la noticia. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó Isabela finalmente. «Significa», respondió Alessandro, lentamente, «que técnicamente ya no eres una mujer casada, que las acusaciones de adulterio ya no tienen base legal. ¿Y para ti? ¿Para mí? Bueno, sigue habiendo la cuestión de los votos rotos, pero con Lorenzo muerto ya no hay víctima directa que busque justicia». Isabela se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando las montañas que los habían protegido durante 3 años. «¿Quieres volver?» Alessandro se acercó y la tomó por los hombros. «¿Tú quieres volver?» Isabela se giró en sus brazos, mirándolo directamente a los ojos. Alessandro, hace 5 años era Isabela Montecroce, una mujer rica pero vacía, casada pero sin amor, respetable pero infeliz. Ahora soy Isabela Rossi, maestra de escuela en un pueblo de montaña, esposa de un hombre que abandonó a Dios por mí, madre futura del hijo del amor verdadero. ¿Realmente necesitas preguntar cuál prefiero? Incluso sabiendo que podríamos volver, que podrías reclamar la herencia de Lorenzo, que podrías tener lujos again. Alessandro, Isabela tomó su rostro entre sus manos. Todo el oro del mundo no vale ni un solo momento de despertar a tu lado, sabiendo que me elegiste por encima de todo lo demás.
Esa tarde, enterraron simbólicamente las cartas que habían llegado con las noticias de su vida anterior. No era que quisieran olvidar de dónde venían, sino que querían hacer un compromiso formal con lo que se habían convertido. ¿Crees que Lorenzo encontró paz antes de morir?, preguntó Isabela mientras echaban tierra sobre los papeles. Espero que sí, respondió Alessandro. Espero que entendió que nosotros no elegimos lastimarlo. Elegimos amarnos. ¿Crees que alguna vez nos perdonó? Creo que el perdón es algo que hacemos por nosotros mismos, no por otros. Y espero que Lorenzo encontró esa paz. 6 meses después, en una tarde dorada de octubre, Isabela dio a luz a una niña con los ojos verdes de su madre y el cabello oscuro de su padre. La llamaron Elena, que significa luz, porque había llegado a iluminar una vida que ya era luminosa por sí misma. Alessandro sostuvo a su hija por primera vez en la misma iglesia pequeña donde él ahora enseñaba catecismo a los niños del pueblo, con permiso especial del párroco local, que conocía su historia pero no su verdadera identidad. Mientras contemplaba esos ojos verdes que lo miraban con absoluta confianza, entendió finalmente la respuesta a la pregunta que había atormentado su corazón durante años. ¿Puede el amor verdadero conquistarlo todo? No, el amor verdadero no puede conquistarlo todo. No puede cambiar las leyes de los hombres. No puede eliminar las consecuencias de las decisiones, no puede garantizar que no habrá dolor o pérdida en el camino. Pero el amor verdadero puede hacer algo aún más poderoso. Puede transformar la pérdida en ganancia. Puede convertir el exilio en hogar. Puede tomar los pedazos rotos de 2 vidas y crear algo completamente nuevo y hermoso. Alessandro había perdido su vocación sacerdotal, pero había ganado la vocación de esposo y padre. Isabela había perdido su posición social, pero había ganado su alma. Ambos habían perdido el respeto del mundo que habían conocido, pero habían ganado el respeto propio que viene de vivir en total honestidad. 20 años después, el maestro Alessandro Rossi era una figura querida en Sant'Angelo. Sus estudiantes lo adoraban, sus vecinos lo respetaban, y su esposa Isabela era considerada una de las mujeres más sabias del pueblo. Su hija Elena había crecido para convertirse en una joven, hermosa e inteligente que estudiaba para ser maestra como su padre. Ninguno de ellos había regresado jamás a Monterosso. A veces llegaban viajeros que traían noticias de la Toscana, pero esas historias se sentían como cuentos de otra vida, de otras personas que habían existido en un tiempo muy lejano. Una tarde de primavera, mientras Alessandro podaba las rosas que Isabela había plantado en su pequeño jardín, su hija se acercó con una carta en las manos. «Papá», dijo Elena, «llegó esto para ti. Es extraño, está dirigida a tu nombre anterior». Alessandro tomó la carta, reconociendo inmediatamente la letra elegante. Era de Esperanza, la antigua ama de llaves de la casa parroquial de Monterosso. Con manos temblorosas abrió la misiva. «Estimado padre Alessandro, sé que probablemente nunca leerá esta carta, pero siento que debo escribirla. Han pasado 20 años desde que partió, y creo que ya es hora de que sepa cómo terminó la historia. Lorenzo Montecroce murió hace muchos años, como probablemente ya sepa. Pero lo que tal vez no sepa es que en sus últimos días me buscó. Me pidió que le contara todo lo que sabía sobre usted e Isabela, no para castigarlos, sino para entender. Me dijo que había pasado años odiándolos, pero que finalmente había entendido algo, que ustedes no habían elegido lastimarlo, habían elegido amarse, y que él, en su dolor, había elegido la venganza por encima del perdón. Antes de morir, me pidió que destruyera todas las cartas que había enviado sobre ustedes, que borrara cualquier rastro de persecución que pudiera seguirlos. Me pidió que rezara por su perdón, no de Dios, sino de ustedes. No sé si esto les traerá paz, pero Lorenzo murió deseándoles felicidad. Con cariño. Esperanza. Alessandro leyó la carta 2 veces antes de llamar a Isabela. Cuando terminó de leérsela, ambos permanecieron en silencio durante largos minutos. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente Isabela. «Como si finalmente pudiéramos cerrar ese capítulo». «Completamente», respondió Alessandro.
Lorenzo encontró su paz, nosotros encontramos la nuestra. Esa noche, después de que Elena se fuera a dormir, Alessandro e Isabella se sentaron en su pequeño jardín bajo las estrellas, exactamente como habían hecho miles de noches durante los últimos 20 años. «¿Te he dicho hoy que te amo?», preguntó Alessandro. «Solo unas 10 veces», respondió Isabella con una sonrisa. «Pero puedes decírmelo again». «Te amo, Isabella Rossi. Te amo más que cuando éramos jóvenes y desesperados. Te amo más que cuando arriesgamos todo por estar juntos. Te amo con la tranquilidad de saber que elegimos correctamente. Y yo te amo a ti, Alessandro Rossi. Te amo por haber sido lo suficientemente valiente como para elegir el amor por encima del miedo. Te amo por haber construido conmigo una vida que es más hermosa de lo que jamás soñé posible». Se besaron bajo las estrellas, el mismo tipo de beso que habían compartido aquella primera noche bajo el olivo de Monterosso, pero ahora sin secretos, sin culpa, sin miedo. Habían descubierto la respuesta a la pregunta que había definido sus vidas. El amor verdadero no puede conquistarlo todo, pero puede transformar cualquier cosa que no pueda conquistar en algo hermoso. Y a veces eso es más que suficiente. Fin. Así terminó la historia de Alessandro e Isabella, una historia que demostró que el verdadero valor del amor no se mide por lo que puede conquistar, sino por lo que puede crear cuando dos almas deciden enfrentar juntas cualquier precio que el mundo exija por su felicidad.